buenos días, que el Señor les bendiga. Falta un minutito para las 3 en mi teléfono. Vamos a iniciar este día, este programa hermoso que el Señor nos da. Que el Señor les bendiga, que el Señor les bendiga. Compartan en las redes sociales, compartan en las redes sociales. Amén, Señor Jesús, sí, Padre Santo. Gloria a ti, Señor Jesús. Así es, Padre amado. Que el Señor les bendiga, que el Señor les bendiga, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes, que el shalom del Señor me acompañe a mí y los acompañe a ustedes. Vamos a iniciar en este momento, este día, esta mañana, dándole gracias al Señor por este nuevo día, poniéndonos en las manos de ese Dios vivo, poniéndonos en las manos de nuestro Señor, para que todo aquello que el enemigo tenga preparado el día de hoy, Él pierda poder en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro y le vamos a dar gracias al Señor por este día. Y le voy a contar cómo voy con lo de mi ojo. Padre amado, Padre misericordioso, en esta hermosa mañana, Señor, venimos delante de tu presencia, Padre, poniéndonos en tus manos, Señor. No permitas, Padre, que caigamos en manos del enemigo. Como dijo David, no permitas que caiga en manos de hombres, sino en manos tuyas, Señor, porque tú eres misericordioso, Padre. Gracias te damos en este día, Señor, porque nos has permitido vivir, porque nos has permitido, Señor, respirar, porque has guardado a cada uno de los nuestros, Señor. Desde el más pequeñito hasta el más anciano te lo pongo en tus manos, Señor. Padre amado, Padre misericordioso, que en esta mañana no sea mi palabra, no sea palabra mía la que traiga, sino tu palabra, aquella palabra, Señor, que inyecta fe, esperanza, justicia, aquella palabra, Señor, en la que creemos que tú nos la estás dando, Padre, porque están escritas en las Sagradas Escrituras y todo lo que está aquí es inspirado por ti, Padre amado. Es tu palabra, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Minimízame a mí y engrandécete tú, Señor y Dios. Gracias por todo lo que me has dado, Señor. Gracias, Padre. Tuyo es y tuyo será, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Les cuento que el miércoles pasado mañana voy a tener 8 días de haber ido al doctor. Me puso una inyección dentro de mi ojo, de este ojo, y el ojo hubo hemorragia interna, y sí me preocupé un poco porque esa inyección va por dentro del ojo, pero el doctor me dijo que iba a ver, porque veía peor de lo que veía cuando llegué ahí donde el doctor, y el doctor me dijo que en una semana se me iba a quitar, pero gracias a Dios se me quitó. A los 2 días yo ya no veía eso negro que yo vi cuando pasó lo de la hemorragia en mi ojo. Le doy gracias a Dios por eso. Le doy gracias a Dios porque Él tiene control de mis ojos. Él tiene control de todo. Le voy a decir que sigo viendo, el doctor fue bien específico conmigo. Me dijo, esto no es para que mejore tu vista, Lorena. Es para que cuando a medida que pase el tiempo, que tú ya seas una persona mucho mayor, no pierdas la vista de ese ojo, porque el ojo tiene que tener un líquido y ese líquido es el que se me ha secado a mí. Entonces lo que el doctor me inyecta es ese líquido para que vaya y proteja mi ojo. Entonces eso es lo que ha pasado, pero estoy en las manos de Dios, como decía David. No me permitas caer en manos de mis enemigos. El enemigo mío
es el mismo enemigo suyo. Es el enemigo, el demonio, las fortalezas que quieren poner miedo, que quieren poner que uno pare en las cosas del Señor. Pero el Señor me da fuerzas, el Señor me guía, el Señor me da la necesidad, porque esa necesidad no viene de mí, no viene de ti. Cuando tú tienes una grande necesidad de buscar del Señor, de servirle al Señor, es de parte del Señor, no es de parte de una, porque como dijo el apóstol Pablo, la carne es débil, la carne quiere seguir durmiendo, la carne quiere se deja vencer fácilmente. Pero las personas que amamos al Señor con todo nuestro corazón, somos Dios el que pone esa grande necesidad, no es uno. Entonces ahora escogí el tema de decir las bienaventuranzas del Señor. Fíjate que las bienaventuranzas, casi todos nosotros nos enfocamos en Mateo, cuando el Señor dice que subió a ese jardín tan hermoso y vio aquella grande multitud. Dice que Él tuvo misericordia, Él tuvo tristeza en su corazón, porque Él veía la grande necesidad que estas personas tenían para escuchar la palabra. Aquí muchas personas ya no seguían a Jesús porque les daba de comer, como Él les dijo varias veces: me seguís porque te doy de comer, o me sigues porque quieres un milagro, sino que aquí lo seguían porque ellos estaban deseosos de escuchar la palabra. Muchos ya creían en Jesús. Jesús era famoso en ese lugar, donde cada lugar que Él llegaba ya había alguien que había hablado de Jesús. Por eso es muy importante que nosotros sigamos hablando de Jesús, no nos callemos. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre, y Él ha dejado su palabra para que tú y yo nos instruyamos en la palabra. Dice que esta palabra ha sido inspirada por Dios para que nosotros tengamos la certeza que estos son los pensamientos que Dios tenía para con cada uno de nosotros, tiene para con cada uno de nosotros, tendrá para aquellos que cuando tú y yo ya partamos de aquí o ya dejemos este mundo, puedan los próximos que vienen como los que ya estuvieron. A mí me gusta leer los salmos, porque fíjate que nosotros, cuando yo digo que cuando leemos las bienaventuranzas, casi siempre nos enfocamos en Mateo, y realmente las bienaventuranzas están desde el Antiguo Testamento. El Salmo 119 habla mucho del ser bienaventurado. Todos los salmos hablan de ser bienaventurados. La palabra bienaventuranza se menciona 70 veces en el Antiguo Testamento y 55 veces en el Nuevo Testamento. Entonces Dios quiere que tú seas bienaventurado. ¿Y qué significa la palabra bienaventurado? Bienaventurado significa bendecido 3 veces, significa dichoso, fíjate, gozoso, digno de ser alabado. Mira qué lindo, digno de ser feliz. Eso significa la palabra bienaventurado. David sabía muy bien esta palabra, porque ¿quién más que David había tenido tantas dificultades, no solo en su vida espiritual, sino en la vida física? Recordemos que había sido perseguido. ¿Y quién manejaba los sentimientos de Saúl? Obviamente no era Dios, era el enemigo. El enemigo siempre va a querer manejar los sentimientos de otra persona para tratarnos de hacer daño, pero Dios tiene el control de cada uno de nosotros. Dios tiene el control de toda situación que estemos viviendo. Ahorita yo estoy en una situación difícil, en una situación que les pido que oren por mí por favor, porque el enemigo siempre va a atacar al Hijo de Dios, siempre va a atacar a aquel que le quiere servir, siempre va a atacar a aquel que está dispuesto a servirle al Señor, aquel que le dice al Señor: háblame a mí, envíame a mí, haz de mí lo que tú quieras. Siempre va a ser atacado en todos los sentidos. Y en este momento
Vamos a leer el Salmo 119. Fíjate que aquí como el rey David escribe estos salmos muy hermosos. Dice así la palabra de Dios, que se lee honrando al Padre, al Hijo y a la preciosa persona del Espíritu Santo. Dice, bienaventurados, aquí habla en plural, porque aquí no se está refiriendo a una sola persona, sino que Dios se está refiriendo a ti como pueblo de Dios, a mí como pueblo de Dios, a todos aquellos que hemos creído en el Señor, que lo hemos creído en nuestro corazón, pero que también lo hemos confesado con nuestra boca. Por eso nosotros, que escuche el enemigo, que nosotros no estamos en las manos de él, sino en las manos del Dios vivo. En esa mano yo sé que estoy. En esas manos yo sé que él tiene el control de todo lo que me pase a mí. Él tiene el control y el enemigo queda burlado en el nombre de Jesús, porque aunque nosotros veamos que todas las puertas se nos quieren cerrar, a pesar que nosotros veamos tantas cosas que se puedan levantar en contra de nosotros, el Señor tiene un plan. Él cambiará todo plan. Lo que más nos debe de interesar es estar bien con el Señor, estar bien delante de Él, que el Señor vea nuestro corazón. ¿Quién más examina nuestro corazón? ¿Quién más conoce nuestro corazón? Solamente uno, y ese es el Señor, tu Dios, mi Dios. Qué hermoso. Dice, bienaventurados los perfectos de camino. Fíjate que aquí cuando habla de perfectos no quiere decir que tú todo lo hagas a la perfección, no. Quiere decir que tú en tu imperfección vas a tomar lo que hay de perfección dentro de ti y con eso tú vas a adorar al Señor. Lo demás Él lo irá moldeando. Dios moldeará tu mente. ¿Cuántos de nosotros estamos admirados de todo lo que Dios ha hecho con nosotros? Del cambio mismo de nuestra mente, de nuestro pensamiento, de nuestros hechos, que ya no pueden ser los mismos de antes. ¿Por qué? Porque ya hubo un cambio. Ya el hombre viejo ya murió y ha nacido un hombre nuevo en Cristo Jesús. Yo antes era capaz de hacer tantas cosas. Hoy soy incapaz. No porque alguien me pueda ver, sino que porque Cristo habita en mí por medio del Espíritu Santo. Somos incapaces ya de hacerle daño a alguien. Somos incapaces, por mucho que nos enojemos con aquella persona, por mucho que sintamos en contra de aquella persona. Lo primero que le decimos al Señor, arranca de mí este sentimiento. Quita este sentimiento, este pensamiento delante de mí, porque no es digno de ti, Señor. Arráncalo, cámbialo, pon paz en mi corazón, pon fortaleza en mi corazón. Este problema que tengo, Señor, no es mi problema, es tu problema, porque yo soy tu hijo, soy tu hija, Padre amado. Tú eres aquel que yo te entrego mi futuro, mis planes, mis proyectos, mis sueños. Yo te entrego mi vida. Por lo tanto, hacer partícipe al Señor de cada día que tú vivas, de cada momento que tú vivas, para que nosotros tengamos un éxito espiritual y para que el enemigo escuche, para que el enemigo se dé cuenta que puertas Él ha querido abrir, pero en el nombre de Jesús se cierran. En el nombre poderoso de Jesús se cierran. ¿Por qué? Porque somos bienaventurados, somos dignos de ser de recibir felicidad. Somos dichosos, somos felices porque tenemos lo más importante, que es Cristo Jesús, la salvación, aquello que no se compra con dinero, aquello que nadie lo vende. Recordemos que la Biblia, Simón, yo he hablado muchas veces de Simón el mago, él dice que cuando Simón vio que Pedro
Pedro y el otro discípulo andaban imponiendo manos, orando en el poderoso nombre de Jesús. Él dijo, ahí está el misterio, ahí está el poder. Entonces yo quiero de eso, quiero que me lo vendan a mí para yo andar. Esto no se vende, esto se recibe en el nombre de Jesús. Recibimos la victoria en el nombre de Jesús, recibimos el poder en el nombre de Jesús, recibimos la bendición, la bienaventuranza que Dios quiere darte en este día, que Dios quiere darme a mí en este día. Yo le digo al Señor, yo la recibo. Yo no sé si tú quieres recibir la bendición de la bienaventuranza hoy, en este día. Póngame un amén ahí, ponga un amén y dígale al Señor, yo quiero recibir, Señor, esa bienaventuranza, aquello que va a llenar mi vida, aquello que va a llenarme dentro de mí, que va a llenar mi espíritu. El espíritu necesita de Dios, el alma necesita de Dios. Tú necesitas de Dios, yo necesito de Dios para vivir rectamente delante de Él, para que Él nos instruya, para que Él nos guíe, para que Él en el momento de la aflicción nosotros sepamos que tenemos que estar tranquilos porque Él es el que tiene el control. Mire qué hermoso. Aquí dice, bienaventurados los perfectos de caminos, los que andan en la ley de Jehová. Ve lo que le acabo de decir, los que andan en la ley de Jehová. ¿Qué significa andar en la ley de Jehová? Que yo recibo la palabra, que yo trato la manera de vivir lo más que yo pueda, lo que humanamente es posible. Yo recibo, yo quiero, yo deseo, yo necesito andar en los caminos del Señor para que todo lo que yo haga, dice, sea prosperado. Mire lo que le dijo a Josué. Josué, medita en esta palabra de día y de noche. De día y de noche, para que todo, ahí no le dijo algunas cosas, no le dijo el Señor para qué, en lo que piensas, en algunas cosas que tú vayas a hacer, dijo, para que todo lo que hagas sea prosperado. Yo quiero ser prosperada. No en lo económico, porque mucha gente cuando piensa en la prosperidad piensa en lo económico. Yo quiero ser más que todo en lo espiritual, que el Señor me guíe, que cuando yo esté en una situación difícil, yo el día de hoy tendré una situación difícil a las 11 de la mañana, porque tendré algo legal. Pero yo sé que el Señor, antes de yo entrar a ese lugar, el Señor entrará conmigo. Les pido que por favor oren por mí. Entonces dice, bienaventurados, mire otra vez, los que guardan sus testimonios, aquellos que le dicen al Señor, Señor, antes de que yo haga caer a alguien con lo que yo vaya a hacer, lo que yo vaya a decir, Padre, ayúdame a guardar, que tu nombre no sea vituperado por mi culpa, que tu nombre no sea vituperado, porque eso es lo que el enemigo quiere, que con tu testimonio otros caigan, que con tu testimonio otros digan, mira la pastora, mira el pastor, ¿te das cuenta? Que no seamos nosotros, que en lo que está en nosotros no seamos partícipes, ponerle todo al Señor, que Él tenga el control. Esto es lo que más Él le tiene que importar a una persona cristiana, a una persona que hemos dado ese paso, que creemos en el único Dios todopoderoso, aquel Dios que te dice a ti y me dice a mí, no temas, porque yo soy tu escudo y tu galardón. Yo lo creo. Lo mismo, ese mismo Dios que le dijo a Abraham esas palabras, es el mismo Dios que te dice a ti, no temas, no temas. Y yo quiero tomar esa palabra hoy, en este día, no temer.
Que el Señor sople en mí toda esperanza. Que el Señor me dé gracia delante de esas personas con las que yo me voy a dirigir hoy, en esta mañana. Con las que yo me voy a dirigir hoy, en este día. No voy sola. Va el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entrarán conmigo en ese lugar, en ese edificio. Yo le pido que por favor ore por mí hoy, en este día. Entonces dicen, y con todo el corazón le buscan. Era lo que yo le decía a usted más temprano. Esto no viene de nosotros. Nadie de nosotros quiere buscar a Dios sin tener al Espíritu Santo. Tenemos ¿cómo le puedo decir? Somos fríos completamente, indiferentes a Dios cuando no le conocemos, cuando Cristo no habita en nosotros, cuando el Espíritu Santo no está dentro de nosotros, somos completamente indiferentes a Dios. Pero cuando Él está dentro de nosotros, cuando tenemos la conciencia que estamos dentro del camino, que le hemos recibido, que tenemos la necesidad de buscarle, que tenemos la necesidad de leer las Sagradas Escrituras, que el Señor me instruye aquí. El domingo el pastor decía algo muy importante. Decía, nosotros, qué triste es cuando nosotros le queremos dar un consejo a nuestros hijos y los hijos dicen, no me digas nada, yo ya lo sé, ya lo sé. El decirte que ya lo sé es decirte, no necesito tu consejo. ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho así a nuestros padres? No por quererlos dañar, pero para no escuchar los consejos de los padres. Muchas veces cuando éramos niños, nosotros queríamos ir donde nuestro padre iba. Queríamos hacer todo lo que nuestros padres hacían. No quería que nos abandonaran. Pero cuando íbamos creciendo, otras personas tomaron ese lugar más importante, que eran los amigos. Y casualmente, casi siempre eran amigos que no eran buenos amigos. Todos de nosotros hemos tenido amigos que no han sido buenos amigos y que estamos conscientes de eso. Nuestros padres podían ver de lejos que aquel amigo, aquella amiga que tenía influencia en nosotros, no era una buena influencia. Pero nosotros queríamos siempre cubrir el pecado. Queríamos cubrir la falta y decirle a nuestros padres, usted no sabe nada, mi amiga es buena, mi amigo es bueno. No me diga nada, no se meta en su vida. ¿Cuántas veces le dijimos eso a nuestros padres? Ahora que somos padres, ¿cuántas veces quizá nuestros hijos nos dijeron así? ¿Se imagina cuánto siente el Señor que tú y yo le diga, Señor, yo ya lo sé todo? Yo no leo tu palabra porque yo ya la sé. Yo ya la leí. Yo ya sé que me debo de portar bien. Pero no le buscamos al Señor. No hay aquella palabra de decirle al Señor, Padre, estoy aquí. Hoy, en este día, en este momento, cuando yo abra tu palabra, Señor, que no sean mis ojos guiándome, ni mi pensamiento, sino tú hablándome por medio de tu palabra. Yo no sé a cuántos le está hablando el Señor hoy, en esta mañana. Yo no sé si pretendemos nosotros, porque vamos a la iglesia el domingo. Yo no sé si pretendemos nosotros, porque leímos hace un mes la palabra. Porque leímos el domingo y ya no la volvemos a leer hasta el siguiente domingo. Yo no sé si el día de ayer tú leíste la palabra. Yo no sé si tú ayer le oraste al Señor. Yo no sé si ayer te acordaste darle gracias por los alimentos. Hablábamos con la hermana Lidia y yo le decía a la hermana Lidia, da tristeza muchas veces gente que tiene casa, tiene trabajo, tiene autos, tiene todo, tiene familia, no ha perdido a nadie, pero no hay un momento que no se enfoque en el problema que tiene y le dé gracias a Dios por todo lo que ya tiene. El enemigo siempre nos va a poner a que nos enfoquemos en lo que no tenemos. ¿Acaso, como yo le he dicho a usted en alguna que otra ocasión acerca de Adán y Eva, tenían todo en el paraíso, todo, pero se enfocaron en aquel fruto que era prohibido? Ese era lo que querían. Así va a ser el enemigo, que nos enfoquemos en lo que no tenemos y que nos olvidemos de todo lo que Dios nos ha dado.
Dios quiere que seamos agradecidos. Dios quiere hablarnos, instruirnos por su palabra. Pero si nosotros le decimos al Señor, ya lo sabemos, se imagina cuánto hijo rebelde hay en el mundo. No solamente los que se dicen ser cristianos, sino aquellos que el Señor les quiere hablar. Que va caminando por un camino y de repente alguien te sale al encuentro y te dice, Cristo te ama. Mira, te doy esto para que lo leas. Esa es palabra de Dios. ¿Y qué hacemos? Agarrarlo y tirarlo. ¿Qué hacen esas personas? Agarran los folletos y los tiran. Ahí va una palabra de Dios, porque esa palabra no fue escrita por el hombre, fue inspirada por Dios. Son los pensamientos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pensamientos de bien tengo para con vosotros y no de mal. Mire, pensamientos de Dios, pensamientos que Él quiere bendecirnos, que nuestro futuro, nuestros días sean bienaventurados, sean prosperados, sean gozosos, sean felices, sean dignos de ser feliz. ¿Cómo nosotros vamos a ser feliz? Poniendo a Dios primero en nuestra vida, que poniéndole a nuestros hijos. Nuestros hijos probablemente no conocen a Dios, pero diciéndole al Señor, intercediendo por ellos. No el hijo muerto, porque el muerto está, sino aquel que vive, aquel hijo que anda perdido, aquella hija que anda perdida. Señor, no le tomes en cuenta, porque no te conoce verdaderamente. Mire, Job le fue contado por justicia, porque Job levantaba altar todos los días por sus hijos. Job le pedía al Señor que no les tomara en cuenta a sus hijos de lo que hacían, porque no le conocían. No es lo mismo saber de Dios a conocerle. Cuando nosotros conocemos a Dios, nosotros queremos poner a Dios siempre en primer lugar. Queremos representarlo a Él. Somos cartas abiertas y sin embargo el enemigo muchas veces va a querer manchar esa carta, pero se lo dejamos todo el control al Señor. Mire qué hermoso. Y dice, bienaventura y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Los que queremos que Él nos dirija, los que queremos que Él nos lleve cada día de la mano por medio del Espíritu Santo. Yo no sé si usted está entendiendo esta palabra. Yo no sé si usted está entendiendo lo que el Señor te quiere hablar a ti. Muchos dicen es que el Antiguo Testamento ya pasó. Es el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. El Nuevo Pacto sí es, porque es la palabra de Jesús cuando Él clavó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario y hubo un derramamiento de sangre de aquel que era digno, de aquel que es digno. Pero la palabra de Dios no cambia, sigue siendo la misma ayer, hoy y siempre. Él sigue siendo desde el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento sigue siendo el mismo. El pensamiento de Dios no ha cambiado para los hijos, no cambió para David, no cambió para Samuel, no cambió para Moisés, no cambió para Abraham, Isaac, Jacob, Sara, no cambió para ninguno de ellos. Siempre quiso lo mejor para su pueblo, para aquel pueblo que estaba dispuesto a escucharle. Lo mismo quiso para Pedro, para Juan, para Pablo. Lo mismo quiere para Adriana, quiere para Lorena, quiere para Guadalupe, para todos los que estamos ahí y para todo aquel que se unirá, para Elizabeth. Eso es lo que quiere el Señor. Algo de bien para tu vida y para que los tuyos alcancen también. Entonces dice aquí, los que andan en sus caminos, tú encargaste, dice, que sean muy guardados tus mandamientos. Dios quiere que, fíjate que antes al pueblo de Israel le decía el Señor, porque como eran duros, les decía, guárdalos, átalos a tu cuello, átalos en las paredes de tu casa para recordarles siempre. Pero ahora te dice a ti, guárdalos en tu corazón.
como un tatuaje que nunca sea borrado. Guárdalos ahí en tu corazón. Ahora ahí deben de ser escritos. Ahora aquí dentro de nuestro corazón deben de estar como tatuaje en nuestro corazón. Que nunca se nos olvide que el Señor quiere hoy bendecirme. Quiere hoy bendecirme. No solamente quiso bendecirme ayer, quiere bendecirme hoy. Quiere dar esa bienaventuranza a mí. Quiere darte esa bienaventuranza a ti. Entonces dicen, ojalá fuesen ordenados mis caminos, decía David. Ojalá, Señor. ¿Por qué decía ojalá David? Porque David sabía que al apartarse de Dios, David el hombre fallaba. Lorena la mujer falla. Todos fallamos. Pero por eso le decimos al Señor, primeramente Dios. Ojalá, Señor, que en lo poco, lo humanamente posible, lo que yo puedo hacer como humano, sean ordenados mis caminos. Que aunque tú, Señor, no pongas a mi hermano enfrente de mí, aunque tú pongas personas que nunca las he visto en mi vida, me acuerde cómo debo de comportarme. Qué hermosa la palabra de Dios. Y dice, para guardar tus estatutos, entonces dice, no sería yo avergonzado. El enemigo siempre nos va a querer avergonzar y públicamente. Pero por eso nosotros debemos de estar confiados. Dios siempre tiene un plan, un proceso. Dios siempre tiene, muchas veces no entendemos los planes de Dios. Es difícil. ¿Quién comprende los planes de Dios? ¿Quién sabe lo que Dios está pensando en este día? Acerca de ti, acerca de mí. Yo no lo sé. Pero lo único que sí sé es que Él quiere un plan de bien para mí hoy, este día. Él quiere un plan de bien para ti en este día. Bienaventurado eres tú, bienaventurados somos aquellos que andamos en los caminos del Señor y que entendemos que no hay ningún otro Dios, solamente el único Dios todopoderoso. Yo no voy a ir a pedirle a una estatua, yo no voy a ir a pedirle a un hombre. Yo no le voy a ir a pedir a ninguna mujer porque Cristo ya rompió el velo. Ya rompió ese velo donde yo puedo entrar confiadamente, como dice Hebreos, que entremos confiadamente al trono de la gracia. Para encontrar misericordia, para encontrar salvación, para encontrar justicia, para encontrar la mano de Dios. Que Él nos sostenga en su mano, que Él nos sostenga en sus manos. Entonces dice, que no fuera yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Dice, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Nosotros somos incapaces de alabar a Dios cuando no le conocemos. ¿Acaso a usted no le pasó? A mí me pasó cuando íbamos a la iglesia. Cuando era niña me encantaba ir a la iglesia porque me encantaba correr con mis amigos. No había teléfono, no había nada con el que yo me contactara con mi amigo. Solamente en la iglesia lo podía ver. Por eso me encantaba ir casi todos los días a la iglesia. Porque en lo que mi mamá estaba orando, predicando, en lo que los pastores estaban imponiendo mano, orando, trayendo a la mesa quizás los problemas que habían en la iglesia. Yo era una niña feliz que andaba corriendo con mis amiguitos de la iglesia. Pero ya cuando crecí, qué aburrida la iglesia, qué aburrido aquel hermano, qué aburrido la palabra que dio. Ay, esa palabra yo ya me la sabía, ya la he oído mencionar muchas veces. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos. No está el corazón y la mente dispuesta en ese momento de recibir. ¿Por qué? Porque solo sabemos de Dios, pero no le hemos conocido. Ahora, cuando nosotros conocemos a Dios, tenemos hambre y sed de la palabra. Queremos unirnos con nuestros hermanos. Queremos todos juntos. ¿En qué le puedo ayudar al hermano? Nos da alegría ver al hermano el domingo en la iglesia, verlo el miércoles, verlo el viernes. Nos da alegría platicar con el hermano.
Le decimos al Señor, cada vez que entramos a sus santos atrios, a la iglesia, le decimos al Señor, Señor, que la palabra que tú vayas a dar hoy, esa palabra, háblame, que una porción de esa palabra yo me la lleve hoy, que esa porción no la quiero compartir con nadie, quiero que esa porción sea completamente mía, de lo que tú me vas a hablar a mí. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos ido con la porción de que nos corresponde cuando el Señor está atento a hablarnos? Porque el Señor quiere que tú seas bienaventurado. Quiere que yo sea bienaventurada. Entonces dice, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré. No me dejes. ¿Por qué? ¿Por qué decía David, no me dejes? Porque nosotros somos, si nosotros nos agarramos de la mano de Dios, nosotros nos podemos soltar en cualquier momento. Por eso le tenemos que decir al Señor, no me sueltes de tu mano. Tú, Señor, eres el que te pido que me tomes de tu mano, porque yo me puedo caer. David estaba muy enterado de eso. David había caído con su mujer. David había tenido un pecado grande. David sabía lo que era separarse del Señor, lo que era dejar el Espíritu Santo a un lado. El Espíritu Santo había instruido a David. Dios le hablaba a David por medio del profeta Natán. Dios te está hablando hoy a ti por medio de esta palabra, porque esta palabra no la escribí yo. Esta palabra no la escribió Lorena, la escribió Dios Todopoderoso, inspiró a hombres. Esta palabra es de Dios. Esta palabra no es de nadie ni salió del pensamiento de David siquiera. David fue un instrumento que Dios escogió para escribirla. Y David estaba tan consciente de que él podía pecar si no estaba agarrado de la mano de Dios. Por eso él decía, yo, Señor, no me quiero agarrar de tu mano. Tú agárrame de tu mano para que no me sueltes, porque David peca. ¿Entiende lo que Dios te está diciendo hoy en esta mañana? Muchos en oración yo he oído cuando dicen, Señor, me agarro de tu palabra, me agarro. No, nosotros nos podemos soltar. Agárrame, Señor. Tú, Señor, toca mi corazón, guíame, aconséjame, háblame. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido hijos malcriados que en algún momento de enojo nos ha dicho, no me digas nada, no te metas en mi vida, no quiero oír nada? O tal vez nosotros fuimos tan malcriados que dijimos así a nuestros padres. ¿Cómo Dios se sentirá cuando nosotros le decimos al Señor, yo ya sé tu palabra? Ay, otra vez repite lo mismo. Dios quiere hoy. Jesús cuando vino a la tierra, les decía yo, dice, fíjate aquí en Mateo 5, dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, el Señor los vio a todos ellos y vio que cada uno de ellos, entre medio de esa gente, habían personas bienaventuradas. Habían personas que iban contra viento y marea buscando de Él. Caminaban muchísimo para encontrar a Jesús. Preguntaban a dónde se dirigía, si alguien lo había visto. Recordemos que no habían redes sociales. Cómo esta gente viajaba de Betania, cómo esta gente viajaba de Nazaret, cómo esta gente viajaba de Galilea, de Capernaum, para llegar a Jerusalén, o cuando Jesús andaba en otras tierras, en Magdala, en todos esos lugares, como ellos sabían, en Manaheim, en lugares, porque ellos seguían o ellos escuchaban cuando Jesús decía, mañana iré a Samaria, mañana iré a tal lugar para hablar de la palabra. Muchos le seguían. Jesús era muy famoso. Y mire la fama de Jesús,
que ha llegado hasta el día de hoy. Los artistas sueñan, los líderes religiosos sueñan, los que están en eminencia en el poder sueñan que su fama, el labor de su trabajo llegue hasta los confines y nadie lo ha logrado. Solamente uno, y ese se llama Jesús de Nazaret. Yo no sé si tú estás creyendo, estás entendiendo lo que Dios te quiere hablar a ti. A ti y a mí nos conviene escuchar la palabra. Decía el Señor: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí cuando dice pobres en espíritu, es aquel como al que David decía: Señor, no me dejes, ayúdame a guardar tus mandamientos, tus estatutos, que yo los guarde en mi corazón. Porque solo tenerlos por escrito, se nos puede perder el papel, se nos puede perder aquel cuadro, se nos puede dañar. Aquella mesusa que tenemos en la pared se nos puede perder, alguien se la puede llevar. Pero cuando lo tenemos en el corazón, ¿quién lo puede borrar de allí? El enemigo no puede entrar y borrar, porque ese corazón le pertenece a Dios. Le pertenece a Dios cuando nosotros dimos ese paso de darle nuestro corazón, de entregarle la vida a nuestro Señor. Ese momento Él viene, limpia todo pecado, entra y limpia adentro. Y en nosotros está lo poco que queda de ser humano, de ser consciente de que yo necesito a Dios. Es cuando yo vengo y me postro delante de Él. Es cuando yo vengo y abro las sagradas escrituras y le digo al Señor: Señor, yo necesito estar de tu mano. No me sueltes, tómame tú de tu mano, porque Lorena se puede soltar. ¿Entiende? Póngame un amén si usted está entendiendo la palabra de Dios. Dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos reciben consolación. Aquí está hablando los que lloran, los que no está hablando los que lloran por todo, sino por aquellos, así como Lázaro. Lázaro no lloraba, pero Lázaro no lo tenía todo aquí. Lázaro sabía que dependía de Dios. Cuando usted se siente poca cosa, cuando usted y yo nos sentimos polvo, cuando usted y yo entendemos que somos nada, que por pura misericordia Dios ha puesto su mirada en usted y en mí. Ahí es donde nosotros entramos a ser bienaventurados, los que lloran, los que entienden que no somos altos, que no somos dignos. ¿Por qué? Porque no lo soy, porque el Señor es el que ha tenido misericordia y ha querido poner su mano, ha querido poner su dedo en mi corazón para tocar mi corazón y que mi corazón cambie. Porque por mí misma no lo puedo hacer, ¿entiende? Y dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra de heredad. Aquellos que están solamente confiando. Él nos va a proveer, Él nos lo dará, Él abrirá puertas. Él se encargará de aquello que te hace falta. Es que tengo un problema y Dios no me lo resuelve. Probablemente Dios está mostrando a ti, quiere que a ti, Él ya lo sabe, pero quiere mostrarte a ti mismo cómo está tu fe, cómo está la mía, en quién estamos creyendo, en quién estamos confiando. ¿Se da cuenta que Jesús vino a hablar lo mismo aquí? Los salmos para esas personas y para que tú y yo entendamos. Por eso los pastores que dicen: es que todo el Antiguo Testamento ya no es la palabra de Dios. Aquí dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? En el Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. ¿Dónde? En el corazón. Porque antes escribían grandes rollos. Las Biblias no eran Biblias como esta.
escribían rollos, papeles. Lo escribían así y lo ponían en la puerta de su entrada de su casa hasta que se iban, cuando se iban o cuando venían, se acordaban. Cuando lo tenían atado, ve cuántos han ido a Israel conmigo y hemos visto cómo andan ellos aquí en la frente. Por eso es que dice el Señor, lo guardarás en la frente, en tu pecho. Porque allí era donde lo tenían que escribir para acordarse. Porque era muy difícil que ellos quisieran, Dios quería, pero ellos no querían que Él entrara en su corazón. Solo querían usar a Dios en los momentos de necesidad, en los momentos de preocupación. Y si a usted y a mí no nos gusta ser usados, se imagina Dios, que muchas veces solo en la necesidad queremos usar a Dios. Señor, haz esto por mí. Señor, yo lo quería así. Dios no trabaja para nosotros. Nosotros somos siervos de Dios. Lo que Él tenga, la puerta que se me va a abrir a mí es porque Él lo permitió. La puerta que se me va a cerrar a mí es porque Él lo permitió. Y en sus manos estoy. En sus manos estamos. Y en el nombre de Él vamos delante de que Él, permitirle al Señor que Él vaya delante de nosotros. Entonces dice, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Mire David, con todo, recordemos que cuando David pecó, David le lloraba amargamente al Señor y David le decía al Señor, devuélveme el gozo. Mire, el gozo ya no estaba dentro de David, pero él le decía con lágrimas en los ojos al Señor, devuélveme ese gozo, Señor, devuélvemelo. David se postraba delante de Dios. David, por eso dice que David tenía el corazón de Dios. ¿Por qué? Diremos nosotros, pero si David pecó siendo hombre. Pero David siendo rey también, al mismo tiempo teniendo todo el ejército militar bajo su mando, teniendo todo aquel pueblo que obedecía lo que David decía, David entendía que era polvo, que era inmerecedor de la misericordia de Dios. David siempre le dio la gloria a Dios, sabiendo que él era un jovencito, pastor de ovejas. Y ese pastor de ovejas tan sencillo que ni su padre lo tomaba en cuenta, Dios lo tomó en cuenta y Dios lo ungió y lo hizo sobresalir a David y lo puso ahí, arriba a David, lo puso en el reino a David. Así Dios te está poniendo a ti y me pone a mí delante del enemigo. Por eso dice que Él hizo sacerdotes, reyes de su pueblo. ¿Entiende? ¿Entiende ahora por qué la Biblia habla de esto? Oh, dice uno, por eso es que el Señor hizo reyes y sacerdotes. Nosotros no somos cualquier cosa, somos un pueblo apartado y separado, somos el pueblo santo, no porque tú y yo seamos santos, porque tú y yo somos capaces de hacer cualquier cosa, es porque estamos dispuestos en nuestro corazón, como David, Señor, haré lo correcto delante de ti, no me dejes desviarme, no permitas que yo lo haga, acuérdame, Señor, está atento a lo que yo voy a hacer. Dice, para no pecar contra ti. Tú y yo sabemos ahora, conocemos muy bien lo que es pecado delante de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué lo sabemos? No porque seamos sabios. Es porque ya hay un Espíritu Santo dentro de nosotros que nos dice, eso no está bien delante de Dios. Eso que estás haciendo o que vas a hacer no está bien delante de Dios. ¿Se da cuenta cómo Dios nos habla? Cómo Dios usa al Espíritu Santo para que nos redarguya. Porque esto mismo que podemos hacer hoy era lo que hacíamos antes. Y antes hasta decíamos, hasta muy poco le hice a esa persona, porque esa persona me va a conocer quién soy yo. Esa persona que no se meta conmigo.
esa persona, yo voy a hablarle a mis amigos, o le voy a hablar al jefe de él, o voy a hacer esto. Siempre estábamos tramando de que si alguien nos hacía algo, vengarnos. O simple y sencillamente maltratarlo, no hablarle, juzgarlo. Y ahora que conocemos a Dios, no puedes hacer eso. Dice que si alguien conspirare contra ti, lo hará sin mí, dice el Señor. Ahora le decimos al Señor, sé tú en medio de esta persona y de mí, Señor. Yo muchas veces le he dicho al Señor cuando me he sentido dañada por alguien. No piense que alguien no me ha dañado. Claro que sí. Yo le he dicho al Señor, sé tú en medio de esta persona y de mí. Yo no te puedo decir, Señor, que esta persona no sea tu hijo o tu hija. Eso solo tú lo sabes. Pero yo lo único que sí sé es que yo estoy dispuesta, Señor. Y yo quiero buscarte. Yo quiero seguirte. Y quiero que tú tomes el control. Aparta de mí todo mal sentimiento. Qué feo dormirse, irse a la cama y estar pensando en alguien y tener esa persona en la mente, es horrible. Se lo digo porque yo ya lo he tenido. Si yo he sido un ser humano, soy un ser humano como cualquier otro. Cuando yo no conocía a Dios, cuántas veces algún problema de alguien porque quería vengarme de alguien en esto. Mañana le voy a decir esto. ¿Por qué no le dije esto? Muchas veces nos quitaba el sueño. Pero ahora, Señor, aparta de mí todo esto. Esto no viene de ti. Dame paz en mi corazón. Arranca de raíz todo esto, Señor. Que tú seas el que habita en mí. Que tú seas, Señor, el que me llene. Que la llenura de tu Espíritu Santo rebose sobre mí. Que mi copa esté rebosando, que el bien y la misericordia me acompañen todos los días, que nunca se me olvide tu palabra. Esté en esa grande necesidad o no, Señor. Esté en el problema o no, Señor. Que seas tú guiándome, que seas tú el que me recuerde la palabra, el que me hable en sueños, el que me hable por medio de un hermano, el que me hable por medio de las escrituras. Mire qué hermoso. David reconocía, por eso David, y aparte de ser rey, aparte de tener tanto problema encima de toda esta gente que venía todos los días a quejarse con David de una o de otra cosa, David tenía tiempo para escribirle al Señor. Tenía ese tiempo con la intimidad. Fíjate que nosotros ahora tenemos tiempo de leer lo que Dios ya puso a otros, inspirados por el Espíritu Santo, lo escriban. Y David, aquí él estaba siendo inspirado. ¿Y qué tal si nosotros somos inspirados a escribir algo y decimos al Señor, ay, al ratito, Señor, después, Señor, ahorita no tengo tiempo, déjame dormir un ratito. Ay, cuando venga del trabajo, nunca se hubiera escrito esto. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Nunca se hubieran escrito las Sagradas Escrituras, jamás las hubieran escrito, porque tenía que sí o sí estar el Espíritu Santo soplar en aquella persona la grande necesidad para que esta persona tuviera el tiempo y decirle al Señor, ahora lo voy a hacer. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido una grande necesidad y solamente en el grande problema es que hemos venido delante del Señor y hemos hecho como Él nos dice, haz todos los días, que todos los días me busques, que todos los días leas la palabra, que todos los días me extrañes, que todos los días me desees. Pero solamente cuando estamos en aquel grande situación es que venimos a postrarnos delante de Él. Y el Señor es grande en misericordia. Y aún así Él nos recibe. Aún así Él abre puertas para ti y para mí. Yo no sé si usted me está entendiendo la palabra de Dios. Póngame un amén ahí, por favor, si usted me está entendiendo la palabra de Dios. Y en el mismo verso, Salmo 119:12 dice, bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos.
David deseaba que todos los días el Señor no solamente se los recordara, sino se los enseñara para todo aquel modo de vivir de David. David se recordaba, esto no es bueno delante de Dios. Esto sí, Señor, quiero agradarte. Quiero hacerlo confiadamente. Mire qué hermoso. Dice, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Quiere decir que David, con sus labios, él hablaba del amor de Dios. Él hablaba todo lo que Dios había hecho. ¿Cuántas veces Dios nos ha hecho grande misericordia? Dios nos ha hecho un grande milagro. Pero no lo decimos a nadie. Nadie sabe de qué Dios, qué religión será esa persona. Mire, qué buen abogado se consiguió. Qué buen doctor se consiguió. Qué buena medicina le dieron. Esa amiga que tiene la aconsejó bien. Y a Dios lo dejamos en un segundo plano. Él es el que nos abrió esa puerta. Él es el que guió a ese doctor. Él es el que nos provió ese medicamento. La ciencia está agarrada de la mano de Dios. Lo que pasa es que la ciencia se ha creído más que Dios. Esa es la gran diferencia. Dios ha dejado a hombres sabios. Pero esos hombres sabios no le dan la gloria a Dios. Pero a lo que voy es que mucha gente dice, yo estoy enferma, pero yo no voy al doctor porque Dios me va a sanar. Claro, Dios te va a sanar. Primero, que nosotros nos pongamos en las manos de Dios. No yo me voy a agarrar de su mano porque yo me voy a soltar. Pedirle al Señor, anhelar que tú agarres de mi mano para que todo desde mi cabeza hasta la planta de los pies dependa de ti. Él me va a proveer aquel mejor médico. Usa al médico. Yo le decía al Señor cuando iba a ir a que me pusieran la inyección en el ojo, Señor, guía tú la mano de ese médico. Qué líquido que va a entrar a mi ojo. Lo malo que vaya a hacer, Señor, que lo quites. Y que dejes, Señor, que el bien que esa medicina va a hacer haga el efecto que tiene que hacer. Pero todo efecto secundario que Señor, no permitas. Cuando tenemos un caso, que Él elija al abogado. Él es nuestro abogado en primer lugar. Y que si hay necesidad de elegir un abogado, que Él elija ese abogado, que Él le dé la sabiduría a ese abogado para llevar nuestro caso. En todo, que Él dirija aquel consejo que alguien nos está pidiendo. Que no sea mi consejo, sino que sea basado en la palabra de Dios. En que Dios tiene para mí. Lo que Dios quiera hacer para mí. ¿Entiende? Entonces dice, con mis labios he contado los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Mire qué lindo. Cuando David se sentaba a su mesa, que dice que enderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Cuántas veces Saúl se dio cuenta que David ya no estaba en el lugar que le habían dicho que estaba? David estaba en otro lugar. ¿Quién le avisó a David? No había un teléfono, no había nadie. El Espíritu Santo movía a David. Dios nunca le permitió a Saúl tener en sus manos la vida de David, porque había un propósito. Dios iba a usar a David en grandes cosas. Así el Señor. Aquí David se emocionaba de ver cómo Dios lo sacaba triunfante de tantas batallas que David tuvo, de tantas cosas que David tuvo, problemas que David tuvo. David sabía que dependía de Dios, a pesar que él era rey, como le he dicho yo. Entonces dice, en tus mandamientos meditaré. Mire, ¿usted ha pensado leer la Biblia todos los días? ¿Ha pensado tomar que esa porción, Señor, este capítulo que yo voy a leer hoy, yo no lo voy a entender probablemente, pero tú, Señor, háblame.
Que esta palabra yo sienta que está para mí. ¿Usted cree que Dios no va a tener esa grande misericordia? Que Dios no va a abrir tu pensamiento, que Dios no te va a dar a ti la sabiduría que viene de lo alto, una sabiduría que tú no entiendes, pero que Dios te ha hablado aquí. Que tú le puedas decir: Señor, yo he entendido perfectamente lo que me quieres decir aquí, porque es lo que yo estoy pasando, es la necesidad, es aquel problema, es lo que oí ayer. ¿Ah? Entonces decía: me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Eso es lo que Dios te dice hoy. No te olvides de la palabra de Él. No te olvides de su palabra, porque el Señor quiere guiarte hoy. Quiero que me ayude a orar usted el día de hoy por ese problema que tengo, por esa situación que me voy a enfrentar hoy a las 11 de la mañana. Que el Señor entre conmigo a ese lugar. Que el Señor vaya conmigo a ese lugar. Que mi boca no hable nada que no tenga que hablar, ni diga nada que no tenga que decir. Que solamente la hable para que el Señor me dé sabiduría. Vamos a inclinar nuestro rostro en esta mañana. Ayúdeme a orar por mí, por favor. Hoy es la primera vez que yo le digo a usted que quiero orar por mí. Quiero orar por mí. Ayúdeme a orar por mí. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre amado, Padre misericordioso, en esta mañana, Señor, nos ponemos en tus manos todo tu pueblo. Y primeramente yo, Señor. Hoy este día, Señor, yo vengo delante de ti pidiéndote tu grande misericordia. Pidiéndote, Señor, que tú me guíes, que tú me lleves, que tú entres conmigo a ese lugar. Padre amado, hoy en este día, Señor, dame la gracia que más que nunca yo necesito, Señor. Dame la gracia tuya, Señor, desde mi cabeza hasta la planta de los pies. Habla tú por mí, Señor. Dame la gracia delante de las personas con las que voy a estar, Padre. Lléname de ti, Señor. Lléname de ti, Padre amado. Padre misericordioso, hoy, Señor, este día, Padre Santo, todo lo que el enemigo ha preparado para mí, porque Él ha preparado un plan, pero en el nombre tuyo, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, dice tu palabra que los demonios, las fortalezas tiemblan cuando oyen el nombre de Jesús. Y yo no voy sola, Jesús va conmigo. Te pido, Señor Jesús, como decía David, no me sueltes de tu mano, Señor. Guíame tú, entra tú conmigo, Señor. Padre amado, Padre misericordioso, en este día, Señor, yo voy. En este día, Señor, sé que tú estás conmigo. En este día, Señor, todo lo que el enemigo tenía preparado para mí, Señor, en tu nombre, Padre, en tu nombre, con el poder que tú tienes, Señor, se deshace, Señor. El enemigo queda burlado, Padre amado. Yo no soy cualquier cosa, Padre, soy tu hija. Padre amado, Padre misericordioso, en tus manos estoy, Señor. ¿Cuántas veces, Padre, te he dicho, Señor, que no me sueltes de tu mano, Señor, que me des el desespero por ti, porque por mí misma, Señor, por nosotros mismos somos incapaces, Padre, pero si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Si tú haces misericordia, nadie puede quitar, Señor, esa misericordia, esa gracia, Señor, delante de mí. Padre amado, Padre misericordioso, ayúdame, Señor, ayúdame, ayúdame, Señor. Necesito de ti, Señor. Que tu palabra, lo que has puesto hoy en esta mañana, esté presente hoy en mí, Padre Santo. Esté presente cada palabra donde tú dices, bienaventurado a tus hijos, Señor. Donde tendremos dicha, regocijo, dignos de ser llamados felices. Bienaventurado, bendecido 3 veces, Padre. Bendíceme, Padre. Bendíceme, Jesús. Bendíceme, Espíritu Santo.
Padre amado, en tus manos, Señor. En tus manos, Padre Santo, estoy. Padre Santo, 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 Santo eres, Señor. Ayúdanos a vivir, Señor, en santidad todos los días. Ayúdanos a vivir, Señor, en medio de este mundo pecaminoso, en medio de puertas grandes que el enemigo quiere abrir para llevar a la juventud, a nuestros niños, Padre. Te pido que todos nuestros niños, que todos nuestros jóvenes, que todos nuestros hijos, que todos nuestros ancianos, que toda nuestra familia, Señor, la declaramos siervos tuyos, Padre. Siervos tuyos, hombres y mujeres de bien, hombres y mujeres justos, rectos, temerosos delante de ti. Haznos a nosotros primeramente rectos delante de ti, temerosos delante de ti, reconociendo, Padre, que no hay ningún otro Dios más que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que me ha dado a mí la oportunidad de ser llamada tu hija, Señor. El Dios que me llamó un día, que puso en mi corazón el anhelo, Señor, la necesidad de buscarte, Padre. Así, Señor, hoy este día te lo entrego en tus manos, Señor. Todo tienes el control tú. Yo no tengo el control de nada, Señor, pero tú sí. Padre amado, Padre misericordioso, en tus manos estoy, Señor. Bendice, Señor, a tus siervos, bendice a tus hijos y prepara el mensaje, la palabra para el día jueves, Señor, que estaremos transmitiendo desde temprano, Padre. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús para que Él haga lo que va a hacer. Dice tu palabra que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús al Padre, tú lo harás, Señor. En tu nombre lo pido, Padre. En tu nombre estoy, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén. Que el shalom de mi Dios esté contigo y esté conmigo. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí. Comparta estos mensajes y estos mensajes son de inspiración, son de bendición para su vida. Le pido que los comparta en las redes sociales, que usted esté compartiendo el mensaje y que la paz de Dios esté con usted, conmigo. Y el día jueves espero estar con ustedes el día jueves, que el Señor me lo permita y traerles la palabra. Paz de Dios a cada uno. Shalom. Amén.